Buenos días. Un placer veros a todos. Lo primero, gracias por venir. Es para mí un honor poder estar en este edificio, poder presentar la edición de esta feria 2010, que lleva un largo recorrido, y también poder presentar a la persona que dio origen a este evento. La persona que reunió por primera vez a los fans incondicionales de un sistema, el MSX. Un sistema que se merece tanto reconocimiento como cualquier otro, pero que fue algo maravilloso, que dio origen a lo que hoy podemos llamar Retromadrid. Por favor, que suba al escenario Rafael Corrales. Buenos días a todos. He traído una pequeña sorpresita que yo creo que va a ser mucho más ilustrativa que todas las palabras que pueda dirigiros. Tengo la primera reunión de usuarios de MSX que se celebró en Madrid, en el año 1995. Por aquel entonces yo tenía 16 años, así que ya os podéis imaginar lo que era para mí organizar algo tan nuevo y tan especial, ¿no? Como era una reunión en la que, por cierto, estaba por aquí Manuel Varela, que me ayudó muchísimo en aquel momento, y os dejo que lo veáis porque es suficientemente ilustrativo, no necesita ninguna palabra. Necesita un técnico. Ya está. Gracias, Mario. Un aplauso. Soy técnico de sistemas. Sí, si tuviésemos usando el MSX no habría pasado. Bueno, si no va, yo me rindo y digo, ahora pues lo dejamos para otro día. Simplemente era por poner cómo comenzó, porque es que los primeros minutos son realmente graciosos. No, aquí. ¿Te molestamos? Al revés. Si no... Nada. Vamos a alterar un poco el orden, que Rafa soluciona los problemas técnicos. No quiero desmerecer para nada yo de Mario, gracias. Y quiero llamar al micro a Román Hermida, decano de la Facultad de Informática. Adelante. Buenos días. Como decano de la facultad, es para mí un placer dar la bienvenida a todas y a todos los que visitan nuestra casa con motivo de la feria que hoy se celebra aquí. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al director y al subdirector de Retromadrid por todo el enorme trabajo de organización y de promoción también, porque he visto en la red índices que apuntan a Retromadrid innumerables, y pues para nosotros es una gran satisfacción poder acoger nuestros espacios, nuestras aulas, nuestros pasillos, todo el montaje que va asociado a Retromadrid 2010.
por esta razón que nos hemos puesto a disposición del Servicio de Madrid todos nuestros medios, prácticamente la facultad entera, los espacios, los medios audiovisuales, porque entendemos muy bien la importancia que tiene esta actividad y la preservación de esta memoria informática. Conocerla es muy importante para proyectarnos bien hacia el futuro. Quería también, en estas breves palabras, agradecer al rectorado de la Universidad Complutense que haya comprendido la importancia de esta feria y nos haya permitido abrir el edificio en un sábado, lo cual no es fácil en estos momentos, porque la universidad, como otras muchas instituciones, también son sensibles al efecto de la crisis y se intenta pues minimizar el gasto siempre que se puede. Sin embargo, pues se ha pensado que esta feria era una excepción y que estaba plenamente justificada la inversión que supone abrir el edificio en un fin de semana. Así que simplemente desearos a todos y a todas que disfrutéis de la feria, que paséis un buen día con nosotros. Nada más, que disfrutéis. Bueno, me había autoasignado 5 o 6 minutos, todavía tengo 2, así que pues aprovecho. Allá va. Oye, Andoni, oye, esto no se sujeta, que se abre, ¿eh? Que se abre de piernas, ¿eh? Me pasaba lo mismo, exactamente lo mismo hace 15 años. Es que... ¿No has abierto? Está bien, hombre. Aquí para adelante. Han comprado un terror para buscar todo. Porque al final por el trabajo. Estaba bien ahí, hombre. Bueno, ya está. Yo creo que ha sido suficiente y de verdad estoy encantadísimo. Gracias. No sabéis lo encantado que estoy de verdad de que haya llegado este día, de por fin disfrutar de él. Y aunque tenga sus errorcillos, como siempre, ya habéis visto que en principio fue el mismo, no importa. Aquí estamos para pasarlo bien. Retromadrid es un sitio para disfrutar, para hacer amigos. Es una feria no comercial, que es muy importante destacarlo. Es la única feria no comercial que está creciendo con unos porcentajes que realmente son increíbles. Y yo creo que tenemos un futuro por delante muy interesante. Y para eso estaré ahí, intentando luchar a ver si lo consigo, compaginando mi trabajo, que es al fin y al cabo el que me da de comer, con este otro trabajo que también es muy importante. Muchas gracias a todos por venir. Pasadlo bien. Ahora vamos a presentar a Carmen Fernández. Por favor, si es tan amable. Un aplauso. Vicerrectora de Informática y Comunicaciones en representación de la Universidad Complutense. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Simplemente decir que para la Universidad Complutense de Madrid es una satisfacción poder apoyar esta feria de Retromadrid y creemos que es una oportunidad inmejorable precisamente para una labor que es fundamental en este área que es la informática. Si en todas las áreas de conocimiento es importante preservar el conocimiento y la historia, en esta área es fundamental porque todos sabemos lo rápido que evoluciona la informática. Por eso es muy importante y en esta universidad y en esta facultad apostamos desde el principio
al tiempo que avanzamos en las líneas de investigación y en la docencia, tener siempre un rinconcito para los museos, en particular para el Museo de Informática, que fue una realidad desde que inauguramos este edificio. El Museo de Informática García Sánchez Masés es precisamente un intento de que nuestros alumnos vean desde el principio que ahora hay unas determinadas tecnologías, pero eso no ha salido de la nada, sino que gracias a precursores como el profesor Vaquero, que acaba de hablar, el propio profesor Sánchez Masés y el propio José Sole, que va a intervenir a continuación, pues son una importante base sobre la que hemos apoyado todo lo demás. Sin más, decir que mi felicitación para la Asociación de Usuarios de Informática Clásica por esta iniciativa tan interesante y desearles todo tipo de éxito en esta feria y en las próximas, que espero que sean muchas. Gracias. Ahora llega un momento muy especial, un momento que yo personalmente he estado deseando que ocurriese algo como esto durante muchos meses. Voy a llamar al escenario a 3 personas. Una ya está aquí. Guillermo. Guillermo es la persona que compró mi primera Game Boy. Con él llevo compartiendo ratos inolvidables desde hace mucho tiempo. Estamos unidos gracias a esta feria. Porque habíamos perdido el contacto desde hace unos años. Y aunque no somos informáticos, hemos seguido caminos diferentes. Gracias a esta feria, Guillermo se ha currado un vídeo tremendo. Para mí, el vídeo que he visto al principio es algo impresionante. Yo creo que es un trabajo. He querido que participe en la feria y a él yo creo que le ha encantado. Y está aquí para mostrar un vídeo de Mario, además de que habéis visto. Un vídeo muy especial, un vídeo que está sincronizado con una música muy especial también. Esta música es idea de Guillermo, un día que paseaba por YouTube y me mandó un enlace. Teníamos una canción, una composición basada en el juego Super Mario Bros. De NES. Esa composición estaba hecha por un músico al que agradezco mucho su ayuda al mandarme la partitura. Un músico americano. Un chaval de probablemente unos 12 años. Aparente. El tema es que hay gente muy superdotada. Es increíble, ¿no? El tema es que yo tenía esa partitura. Tenía una persona que hiciera un vídeo que le gusta el Photoshop y todas estas cosas. Y el tema tenía también alguien que podía hacer esa música. Quiero llamar a Luis Miguel Bailón y a Víctor Barbero. Ellos son músicos profesionales, se dedican en sus vidas a dar clases, a tocar con orquestas y bueno, con mucho gusto aceptaron y pusieron todo su empeño no solamente en tocar esa música, sino en completarla de forma que fuese lo más interesante y lo más ilustrativa de lo que un juego de Mario representa y lo que un fan siente por un juego de Mario. Una vez teníamos esa música, voy a contar una historia que sucede paralela en el tiempo con la historia de Guillermo. A la misma vez que yo conocí a Guillermo, también conocí a Paola. Paola es una chica que vino de Italia, bueno, que vivió en España mucho tiempo, es italiana, y el tema es que ella es directora de teatro interactivo, lleva presentando propuestas innovadoras y creando durante mucho tiempo una forma de expresión que no tuviese que ver directamente con lo tradicional, sino algo más. Bueno, Paola tenía un... Espera. Paola se había currado una manera de expresarse sin necesidad de coger un instrumento. Ella había cogido los mandos de una Wii, había cogido un ordenador y había contratado a un programador que llevase su idea a la práctica. Un programador que ha conseguido captar la señal de un mando de Wii, modular esa señal según unos parámetros y hacer que eso sea arte, o una manera de expresar arte. Para eso está Paola. Paola Tognazzi, por favor.
Paola va a poner ahora mismo unos brazaletes, que son ni más ni menos que un mando de Wii, sin la carcasa, y va a preparar su ordenador. Estos brazaletes simplemente lo que hacen es dar un toque especial a lo que vais a ver, a lo que vais a oír. Vamos a hacer una fusión muy curiosa, que para un músico clásico no es fácil. No es nada fácil cuando uno tiene una partitura que tiene que leer al dedillo y que sabe exactamente en cada segundo lo que va a sonar, tener un componente aleatorio, tener un componente que no sabes qué va a sonar ni cuándo va a sonar porque lo tienes en el brazo y tiene asociado una pista de audio. Te vas moviendo y va sonando algo. Lo que vais a escuchar no va a ser igual que lo que vais a escuchar esta tarde a las 4. Va a ser diferente. No igual de bueno ni igual de malo, va a ser diferente, especial. Cada uno tiene la capacidad de interpretar lo que vais a ver, lo que vais a escuchar. Simplemente es la manera en la que hemos dado forma a la unión de un juego de Mario con música clásica y con tecnología actual. Aquí os dejo al One and Duel, a Paola y a Guillermo.